Este va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta noche, la ciega final del mundo. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Nos encontramos en el libro de Apocalipsis exactamente en medio de lo que se conoce como la gran tribulación. El período que se acerca al mundo y del cual Jesucristo habló en Mateo 24 diciendo, porque serán días como nunca jamás ha habido ni habrá, y los llamó de gran tribulación. Una gran tribulación que no dice exactamente el tiempo que va a durar. Sabemos que van a ser 3 años y medio de tribulación. Después, exactamente, ya lo hemos visto todo con detenimiento, cuando el anticristo entre al templo y viole el templo a los 3 años y medio de lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, que también ya estudiamos. Ahí comienza la gran tribulación, de acuerdo a las palabras en Mateo 24 del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y les dijo, cuando veáis en el templo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes, porque serán días de grande retribución, dice en Lucas, y dice en Mateo, de grande tribulación, cual no la ha habido jamás, ni la habrá en el mundo. En el libro de Jeremías se conoce como el tiempo de tribulación o de angustia de Jacob. Vemos aquí en este versículo, sin ningún lugar a dudas, como lo hemos asegurado y lo hemos enseñado, que la iglesia se va a encontrar en esta persecución del anticristo. A pesar de que hay una escuela escatológica que enseña que nos vamos a ir 7 años antes, la Biblia nos muestra claramente a la iglesia en medio de la grande tribulación. O sea, vamos nosotros los cristianos que lleguemos a estos tiempos a conocer al anticristo, vamos a darnos cuenta cuando él se manifieste, y dice la Biblia claramente en el versículo 13, dichosos de aquí en adelante. Nuestra última conferencia se trató sobre los adoradores del anticristo, donde dice el versículo 9 y 10 del mismo capítulo que estas personas que reciban la marca en la frente o en la mano del anticristo beberán del vino de la ira de Dios, y el humo de todos los adoradores o de los que se dejen marcar por la bestia subirá por los siglos de los siglos. Entonces vemos que de ahí en adelante, dice aquí el Espíritu Santo, dichosos los muertos en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La palabra bienaventurado es una palabra mal usada en el castellano, porque nosotros no vivimos a la aventura, ¿verdad? Y cuando hablamos de aventura o bienaventurado, estamos hablando de alguien que le puede suceder buena suerte. Entonces la palabra Macarios, que se usó en el griego, es la palabra dichoso o felices. Esta es una palabra más apropiada teológicamente. La palabra bienaventurado, repito, no es muy sana ni saludable teológicamente, porque implica aventura. Entonces es la palabra felices y dichosos les llama el Señor, los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué descripción tan aparentemente rara de Dios, verdad? Porque nosotros aquí abajo en la tierra, cuando alguien comienza a enfermarse o está grave, corremos y hacemos lo imposible por llevarlo en la ambulancia, y ábranme paso y le salven la vida. Hermanos, oren por esta persona que se está muriendo, y estamos aquí tratando a los seres humanos de detenerlos un ratito más entre nosotros, ¿no es verdad? Que se queden un poco más de tiempo con nosotros, porque nos duele la separación. Nos duele que mi abuelita, mi hijo, mi tía, etcétera, etcétera, en el momento en el que se anuncia que está grave, ¿verdad?, nos duele desprendernos de ellos. Pero nosotros vemos una visión en el cielo donde los que están allá arriba nos están gritando, apúrense.
Nos están diciendo que por favor, de verdad, como en Apocalipsis 6 lo vamos a ver a continuación, en Apocalipsis 6, en el quinto sello dice, vi las almas de los mártires o de los muertos en el Señor, que habían muerto por causa de su testimonio, por eso sabemos que eran mártires, que decían, ¿hasta cuándo, Señor, Dios vivo y verdadero, no vengas a tu sangre de los que moran en la tierra? Y entonces otra voz en el cielo les dijo que se esperaran a estas almas hasta que se completara el número de los mártires. Hasta que no llegue el número que Dios ha definido, que van a morir como mártires por el anticristo, las almas en el cielo no tienen un total y absoluto descanso, porque mientras nosotros subimos al cielo a alcanzarlos, ellos están aguardándonos con vestiduras blancas. Y su cuerpo no está resucitado ni glorificado todavía, porque es hasta el día de la resurrección cuando nuestros cuerpos resucitarán, y los que tienen un cuerpo intermedio en el cielo actualmente vendrán con Jesús en el arrebatamiento y entonces resucitarán sus cuerpos y en el aire recibirán el cuerpo glorificado, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la imagen del cuerpo y la semejanza del cuerpo resucitado de Jesucristo. Esto se encuentra en Filipenses 3, 20 y 21, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 y Primera de Corintios 15, 51 al 54, para que lo chequen en su casa. Muy bien, ahora, a continuación dice aquí que estos muertos, que se llaman dichosos por Dios, van a ser los mártires de la gran tribulación. Tampoco tenemos duda al respecto, y su muerte se va a deber a que se negaron someterse y dejarse marcar por el anticristo. Vemos en Apocalipsis 12, versículo 11, que ya se hace un vislumbre de estos mártires. Dice Apocalipsis 12, 11, y ellos, o sea, los santos de la gran tribulación, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y menospreciaron, y la palabra es su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que para un cristiano que no se deja marcar, un cristiano que muere como mártir, su muerte no es una derrota. Para el mundo, ¿verdad? Es, oye, mira, mejor diles que sí, que te marquen y sigue comprando, tu familia no la pierdes, sigue viviendo y mantén tu vida. Pero Jesús lo dijo claramente, el que ame su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la guardará para vida eterna. Juan capítulo 12. Entonces, Cristo advierte claramente que las personas que crean que evitar la muerte por negar a Cristo y con tal de vivir 3 o 4 o 5 o 10 años más, vas a salir de gane, te equivocas rotundamente, porque el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre y de sus santos ángeles. Entonces tenemos nosotros que recordar también las palabras de Jesús cuando Él dijo, ¿quién de ustedes cuando edifica una torre no calcula el precio antes de esa torre? Y no que comiences a construir y te quedes a la mitad. Entonces Cristo nos llama para que nosotros estemos ya listos a comenzar a calcular el costo de seguirlo. Entonces es muy fácil, ¿verdad?, predicar un evangelio. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y vengan a Cristo y vas a tener prosperidad y te va a ir bien y vas a ser feliz. Pare de sufrir. Hay otra secta aquí en México que te dicen, pare de sufrir. Imagínate nada más, ¿no? Ya ni que estuviéramos en el milenio. Pero sin embargo, la Biblia nos da un mensaje diferente y tenemos que ser fieles al mensaje de la palabra de Dios. Cristo invita a la gente a que lo sigamos y nos dice que hay una cruz que cargar. Y que tenemos que evaluar y calcular el costo de seguirlo. Vas a perder la amistad de muchos amigos y amigas que tienes tú, tus antiguos amigos de la cantina, tus antiguos amigos del bar table, tus antiguos amigos de Garibaldi, tus antiguos amigos y amigas que tenías y con las que te destrampabas. Vas a perder amistad en el trabajo, vas a perder amistad en familiares, vas a tener persecución, vas a comenzar a sentirte aislado, te van a comenzar a decir religiosa, santa, Sor Juana Inés de la Cruz, San Martín de Porres, eres un mocho, eres un extremista, etcétera, etcétera. Y si tú no estás dispuesto, calcula el costo.
a sufrir por Cristo, tampoco estarás listo para morir por Él. Entonces ahorita estamos todos los cristianos enfrentando diferentes pruebas, donde Dios está midiendo mi fidelidad, a ver a quién amo más, a Él o a mi esposo, a ver a quién amo más, a Él o a mis hijos, a ver a quién amo más, a Él o a mis propias personas, o a las propias parientes o familiares o amigos que tengo. Cristo dijo, el que no me ame con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón, no puede decir que realmente es mi discípulo ni que me sigue. Ahora es interesante, regresamos a Apocalipsis 14, versículo 13, que el Espíritu Santo diga que estos muertos son dichosos porque van ya en la muerte a descansar de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cualquiera diría, bueno, creo que se refiere a que ya no va a tener que ir a la compañía de seguros a trabajar. Ay, Dios mío, ya cuando me muera ya no voy a trabajar en mi bufete de abogados. No se refiere al trabajo secular. No se refiere al sudor de la frente con el que nosotros cada día tenemos que ganarnos el pan, sino que se refiere claramente, ¿verdad?, a que estas personas no son sus actividades normales de las que van a descansar, sino de las luchas que tuvieron que enfrentar por causa de su firmeza en la fe y de su confianza en las promesas de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, yo fui 2 veces o 3 veces asaltado, como 4 o 5 veces sufrí naufragio, me han apedreado, me han apaleado, me han arrastrado, peligro de ladrones, peligro de amenazas de muerte, peligro con falsos hermanos, además la carga de las iglesias, pero ante todas estas cosas no me doy por vencido. Ante todas estas cosas yo sé que llega el momento en el que voy a morir y es el momento en que ya cerramos los ojos y te olvidas de todos tus planes, de todo lo que sufriste, abre los ojos, vamos a tener a Jesús y en verdad dijo Pablo en Romanos 8, las tribulaciones y las aflicciones que pasamos en esta vida no son comparables con las glorias que nosotros se han de manifestar. O sea que cuando estemos en la presencia de Dios, los problemas que tenemos todos con nuestros hijos, nunca acabamos con los hijos, quiero decirles, ni con los nietos, y después sigues con los bisnietos, y se casó tu hija y sigues con la nuera, y sigues con el yerno, y nunca acabamos. Esa es la vida, porque la vida vivimos un mundo de pecado, siempre tendremos problemas. Todos quisiéramos irnos a Cancún, en Acapulco, tener la hamaca, un coco junto, una naranjada, ¿verdad? Y que ahí nos agarrara el rapto. Pero acaban tus 4 días allá en las vacaciones y quisiéramos y se los digo, yo también lo he sentido, ahí, ¿verdad? Cuando la brisa del mar y la frescura de la naturaleza y la naranjada ahí, todo, ¿verdad? Señor, ven ahorita, así, agárrame en el rapto, ¿no? Pero de repente me despierta una voz que me dice, ¿sabes qué? Hay que ir al hotel, empacar y regresar, que mañana es lunes, y otra vez al periférico. Y no podemos mantener un nivel continuo y quisiéramos, como dice la Biblia, la palabra en Romanos 8, que la creación gime con dolores de parto, anhelando la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Dice en 2 Corintios 5 que quisiera, dice Pablo, ser absorbido por lo inmortal para que lo mortal sea absorbido por lo inmortal y así poder descansar. Entonces todos nosotros anhelamos ese día. Muchos no quieren morir, pero para nosotros el morir es ganancia. Y tenemos que estar preparados para eso, porque para nosotros es la puerta que se nos abre, donde nuestra alma sale de esta prisión que es un cuerpo. O sea, ahorita nuestra alma, santos de Dios, y nuestro espíritu están encarcelados en este cuerpo. Y están en una prisión que hace sufrir al alma, mi cuerpo, el envejecimiento de nuestras células, la vejez, las enfermedades, todo eso hace sufrir al interior, que es lo que verdaderamente vale, por lo cual Cristo murió, porque el cuerpo va a ser convertido en polvo y enterrado, cremado, como sea, y vamos a acabar todos tenemos que envejecer. Pero es en el momento de la muerte, la Biblia nos da la revelación de que nuestra alma se abre, el cuerpo se muere, se abre la puerta de la prisión y por fin somos libres por toda la eternidad.
Por eso en Filipenses 1 Pablo escribió, si alguien me preguntara qué escoger, vivir o morir, Pablo contestó sinceramente, no lo sé, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces, si estás en este cuerpo y en esta jaula que es nuestro cuerpo, todavía aprovecha en usar todos tus minutos y todos tus días para vivir para Jesús. Porque cada día que tú desperdicias en esta vida, nunca lo volvemos a recuperar. Dice 1 Corintios 15:58, hermanos, estad firmes y constantes haciendo la obra del Señor, porque nunca es en vano lo que hacéis por Él. Nunca es en vano lo que hacemos por el Hijo de Dios. En 2 Corintios 5:10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada quien reciba lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Entonces, dichosos y felices, los van a torturar tal vez, van a morir por el anticristo, pero en el momento en que caiga el hacha sobre ellos, el momento en que los leones en el Coliseo Romano le apretaban la mandíbula, ¿verdad? Y apretaban, y le sacaban el corazón y le arrancaban un brazo a un cristiano y los quemaban vivos, sufrían la quemadura no duras, en 30 segundos si te están quemando, te desmayas del dolor. Y en los otros 15 segundos tu alma ya salió de tu cuerpo. Así por eso Jesucristo dijo en Mateo 10, no tengan miedo los que puedan destruir el cuerpo, mas tengan temor al que puede echar el alma y el espíritu en el infierno. Entonces los cristianos tenemos que estar listos, preparados psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, para padecer por el Hijo de Dios. Si es que crees que eres hijo de Jesucristo. Ahora, estos santos, ¿verdad?, van a sufrir la muerte física, pero entrarán en el reino eterno y disfrutarán la paz perfecta y eterna con Dios. Los perseguidores de estos santos, por el contrario, van aquí a comprar y con la marca del anticristo y van a poder seguir yendo a Reino Aventura y van a poder seguir viajando y así divirtiéndose, pero sin embargo también les tiene que llegar la hora de la muerte. Y entonces, al final, el que ríe al último, ríe mejor. Este es el mensaje de la Biblia. Pasamos al versículo 14 y entramos a este escenario que cubre del 14 al 20 y que se llama la siega final del mundo. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Recordemos algo, la mies representa siempre a los cristianos. La mies representa al pueblo de Dios. El que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Aquí vemos otra ciega. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas, esta vendimia o esta siega de las uvas es la siega de los malos, de los incrédulos. Las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En primer lugar, esta visión sin duda la podemos comparar rápidamente. Lo voy a leer en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, donde el profeta escribe 600 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, una visión que tuvo también de Jesucristo. Dice Daniel 7, 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará,
y su reino uno que nunca será destruido. Vemos que 600 años antes de que escribiera Juan el Apocalipsis, el profeta Daniel ve al Hijo de Dios como el Hijo del Hombre, o sea, con una figura humana, acercándose al anciano de días, al Padre Celestial, y el Padre entregándole al Hijo el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos y reinos le sirvieran. Esta visión, 600 años antes de Juan, es una visión donde Cristo finalmente lo vemos, su cruz pagó por los pecados, resucitó, se sentó a la diestra del Padre y le es entregado el universo entero bajo su control, donde tú y yo, donde los santos y la iglesia vamos a estar junto a la izquierda y a la derecha de Jesús como coherederos, reinando juntamente con Cristo sobre los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles, porque la iglesia de Cristo, a la hora de la muerte y cuando reinemos con Él, vamos a reinar junto con Él, no los ángeles, sino nosotros. Es maravillosa la posición que el cristiano tiene en la otra vida, para que puedas tú saber en esta noche que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cosa que no hizo Dios con los ángeles. Los ángeles no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles, dice Hebreos capítulo 1, fueron creados por Dios, y los vemos en Apocalipsis actuando por todos lados. Hebreos 1, 13 y 14, fueron creados por Dios para ministrarnos a nosotros, para servirnos a nosotros mientras estamos en este cuerpo. No los vemos nunca porque son invisibles, pero ellos están encargados de nuestra protección. Están encargados de vigilar tu casa, están cuando nos vamos a dormir, acampan ahí en el jardín de tu casa, en el garage, en el patio, en la puerta principal. Son como de 3,54 metros de altura los ángeles, poderosos, guardando nuestra casa. Como dice el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen para defenderlos. En la noche no nos imaginamos cuántos enemigos invisibles andan pululando, ¿verdad? Demonios y principados asomándose ahí por la colonia Roma, por Pirules, por las Arboledas, por Satélite, por todos lados, por todos los fraccionamientos, buscando qué familia está viendo pornografía, o qué familia está alcoholizándose, o qué, en cuántas familias hay adulterio y fornicación, qué hijo de qué familia metió drogas a la casa. En cuanto ellos ven algo que es pecado y que viola la ley de Dios, los atrae como un imán. Los atrae, el pecado y la maldad hace atraer a los demonios hacia mi casa, hacia mi hogar, para entrar, y vienen con la consigna, como los ladrones. Cuando un ladrón se brinca a una casa, él entra, ¿verdad?, con la linterna cuando todos están dormidos, y su propósito es robar. Pero si alguien se le para enfrente, lo mata. Entonces el ladrón, dice Juan 10:10, vino para robar, matar y destruir. Y como nosotros no los vemos y pueden devastar nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestros hijos, necesitamos la ayuda de estos ángeles. Y estos ángeles, dicen Hebreos 1, 13 y 14, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? O sea, está comparando a los ángeles con Jesucristo, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, se introduce y se presenta a Cristo superior a los ángeles. Y dice el versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores? La palabra ministradores es la palabra griega liturgia. Liturgia es la ministración que se convirtió en ritos religiosos. Son espíritus litúrgicos, dice en el griego, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Enviados por Dios para servirnos a nosotros que tenemos la herencia eterna en la presencia y la garantía del Espíritu Santo, y que los ángeles, al saber que somos el pueblo de Dios, nos cuidan, nos protegen en la carretera, de asaltos en la noche. No nos imaginamos de cuántos peligros hemos sido librados
nosotros y nuestros hijos, gracias a la protección de los ángeles. Pero recuerden el Salmo 34, acampan alrededor de los que le temen. Si en tu vida no hay temor de Dios, los ángeles mueven el campamento y te quedas abandonado en tu casa. Y quedas a merced de maldiciones, de ataques devastadores, catastróficos, de los cuales tal vez después tenemos que lamentarnos. El temor de Dios, con el temor de Dios, dice Proverbios, vivirá lleno de confianza el hombre. Muy bien, ahora regresamos a Apocalipsis y vemos que este hombre que se ve en la nube es Jesucristo y se le pinta con una corona, versículo 15, versículo 14, una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz de aguda. El Señor Jesucristo profetizó su venida en términos similares. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 30, cuando Jesús habló de su venida, dijo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. En Mateo 26, versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El hecho de que se pinte a Cristo o se retrate a Cristo con una hoz en la mano implica que Cristo viene ya a cortar. Se compara con el labrador o con el granjero que mete la hoz cuando ya el maicito creció, cuando ya las mazorcas están listas, viene la cosecha. O sea, Dios siembra para que dé fruto, y cuando crece y está lista y está madura, se mete la hoz, y ese fruto alimenta a millones o a miles de personas. Ahora, aquí vemos a dos cosechas. Por un lado, Cristo viene a recogernos, a los que somos de Él, y por otro lado, la otra hoz viene, la ciega, a cortar a aquellos que han hecho maldad en este mundo. Vamos por favor todos a Mateo 13. En Mateo 13, en la parábola del sembrador, Cristo lo ilustró perfectamente bien. Lo tenemos que comparar para ver que estaba hablando de este tiempo de Apocalipsis 14. Dice Mateo 13, ya estamos en Mateo 13, versículo 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Nos damos cuenta que aquí se pinta este mundo donde tú y yo vivimos como un campo, usando el término que hasta los rancheros y labradores pueden entender. La Biblia contiene un lenguaje que puede entenderlo el científico número uno y el último labrador de esta vida. Es un lenguaje sencillo usando términos de la naturaleza. Cristo dice que Él siembra una semilla en este mundo. ¿Quiénes son las semillas plantadas por el Hijo de Dios en este mundo? Somos tú y somos yo. Pero dice la Biblia que mientras dormían vino el enemigo, sabemos que es el diablo, y siembra cizaña entre nosotros. O sea, en todas las iglesias del mundo existe el trigo, pero en medio hay junto a ti, no sé, el de la izquierda, el de la derecha, el de atrás o el de adelante de ti, es cizaña, aunque tenga cara de sancirindano. Así que en todas las iglesias no todos son ovejas, hay muchos cabritos. Bueno, entonces la cizaña está sembrada entre nosotros. Versículo 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Vemos nosotros que en el momento en que el cristiano comienza a prosperar, comienza el cristiano a dar fruto, comienza el cristiano, van a brincarte alrededor hermanitos, entre comillas, que van a servirte de tropiezo.
Les va a dar envidia, ahí sí muy consagradito tú, ¿verdad? Te crees mejor que yo, ¿verdad, chulis? Y comienza la persecución, comienza la envidia, porque la carne siempre persigue a los del Espíritu. Los Saúles siempre lanzan lanzas a los Davides. Esto es una ley espiritual. Los Caínes siempre odiarán a sus hermanos, porque las obras, dice 1 Juan 3, Caín mató a Abel porque las obras de Abel eran justas y las de Caín eran malas. Entonces siempre vamos a ver, vislumbrar a esta cizaña cuando el fruto comienza a aparecer. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Hermanos, aquí tenemos otro principio. Nosotros, los cristianos, no fuimos enviados a este mundo para acabar con la maldad. Escúchame con mucho cuidado. No fuimos enviados para acabar con la maldad. Fuimos para tratar de prevenir el aumento de la maldad. Somos la sal de la tierra. Entonces, como la sal, ¿verdad? Tenemos que ser de un carácter antiséptico, donde como la carne, le pones sal a la carne para evitar que se pudra, pero si la carne está podrida o echada a perder, ya la sal no le sirve de nada. Entonces, Dios no vamos a acabar con los homosexuales, ni con los criminales, ni con los secuestradores. El otro día oí una oración que elige a los hermanos que no era bíblica, y decían: Padre, te pedimos que acabes con todos los secuestros del mundo, con todos los malos del mundo, y que prevalezca la bondad. Le dije: cálmate, todavía no llegamos al milenio. No podemos orar de esa manera. Estamos tratando la presencia de la iglesia en la tierra, es estar deteniendo, es como un dique que se quiere desbordar y se quiere desbordar, y nuestro testimonio en la casa, en la escuela, en el hospital, en el bufete, en el taller, está tratando de que la maldad no se desborde como debería desbordarse. Cuando la iglesia salga, ¿verdad?, y se desborde la maldad, entonces no habrá nadie absolutamente que la pare, y eso será durante el día de la ira del Señor. Cuando la iglesia salga en el mismo día que es el arrebatamiento, ya lo vimos en Apocalipsis 6, entre la sexta y la séptima trompeta, el mismo día que la iglesia sale, el mismo día cae sobre el mundo la ira de Dios. Entonces no vamos a acabar con la maldad, el mundo irá de mal en peor. También he oído oraciones: Señor, México para Cristo, Guatemala para Cristo, Colombia para Cristo, ¿verdad? Esto se llaman utopías, oraciones utópicas, antibíblicas, porque la Biblia no nos menciona en ninguna parte que una nación entera va a ser para Cristo. Señor, danos un presidente cristiano. Aunque fuera cristiano, necesitaría todo su gabinete cristiano para que lo ayudaran. ¿Cuántos países están esperando, verdad, al presidente cristiano para que cambie las cosas? Y un hombre en la presidencia no podría hacer nada si no tuviera a todo su gabinete también que fueran cristianos. Entonces, ¿de qué le serviría que fuera bueno, honesto, honrado y estar rodeado de lobos alrededor? Como la mayor parte de los gobiernos actualmente en el mundo. Entonces tenemos que ser más realistas, más bíblicos, y tenemos que pisar los pies en la tierra y entender que no es hasta que Cristo venga, el príncipe de la paz, que habrá paz en el mundo, que las naciones serán conquistadas y las naciones se inclinarán y le reconocerán. Escúchame, nunca la Biblia lo dice que sucederá antes. La Biblia predice la apostasía. 1 Timoteo 4:1, vendrán espíritus engañadores en los últimos tiempos. 2 Timoteo 3, en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, engañadores, infatuados, sin afecto natural. O sea, viene una deshumanización,
una insensibilidad de los seres humanos, donde de acuerdo a la Biblia, el carácter de los seres humanos se va a deteriorar hasta que los seres humanos lleguen a un nivel tan bajo de depravación y de degradación y de engaño, donde los hijos odien a los padres a los hijos, los entreguen unos a otros a las cárceles, se maten como los mismos animales y las ratas, que será necesario la venida de Jesucristo. Entonces el mundo no va a mejorar. Y no seamos tan ilusos de creer que si ese partido llega al gobierno, es el cambio de México, el cambio de Colombia, el cambio de Venezuela. Si ese partido o ese hombre llega allá, vamos a México a adelantar. Nunca ningún partido ni ningún hombre logrará ningún cambio hasta que Jesucristo regrese. Entonces, no seamos ilusos de creer, maldito el hombre, como dice la Biblia, que confía en el hombre. Ningún cambio, ningún partido político podrá hacer el cambio, ni mejorar la situación en ninguna parte de ningún país hasta que Jesucristo regrese. Esta es la razón por la cual se nos manda en 1 Timoteo 2, orar por los gobiernos. Orar por las autoridades, por los senadores, por los diputados, para que la oración los mantenga, los guarde, y mientras Cristo venga, las cosas no sean peores de las que estamos actualmente viviendo. Pero es nuestra oración la que hace que la maldad sea detenida. Entonces tenemos que plantarnos en el suelo y comprender esto. Ahora, dice en el versículo 30, que Cristo les ordenó a los discípulos, Mateo 13, que dejaran crecer la cizaña y el trigo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿En dónde estamos en esta noche en Apocalipsis? En el tiempo de la siega. La cizaña y el trigo, la maldad, crecerá junto con la bondad en el mundo hasta que Cristo venga. Va a ser Cristo el que va a destruir a los dictadores, el que va a castigar al pecado, el que va a echar al lago de fuego. Nosotros solamente estamos tratando, vuelvo a repetir, de impedir y de predicar este evangelio a todas las naciones, para testimonio a las naciones, para testimonio. No para que se conviertan, para que cuando Cristo venga sepan que hubo profeta en México, en Guatemala, en Estados Unidos, en Italia o en Roma. Por eso necesitamos orar por los medios de comunicación, por la televisión secular, por la televisión abierta, por la televisión cristiana, por el radio, por las ondas, por las frecuencias, para que podamos nosotros los cristianos enviar este mensaje hasta el final del mundo. Porque es necesario que la gente oiga antes de que Dios la pueda juzgar. Entonces Cristo les dice, déjenlos crecer hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan la cizaña primero, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Vemos que el tiempo de la siega es cuando Dios manda de los 4 extremos de la tierra recoger a su pueblo, manda recoger a los malos, y unos, las uvas, como dice en Apocalipsis 14, son echados al lagar de la ira de Dios, o en las palabras de Cristo, el fuego. Ahora vamos a ver la interpretación. En el versículo 37 de Mateo 13, de esta parábola, vamos a dejar que Cristo sea el que nos interprete lo que acabamos de leer. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. El campo, ¿quién es? El mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino, nosotros. ¿Y la cizaña? Muy bien. Cristo le da a cada cosa su interpretación. El enemigo que la sembró, ¿quién es? Bueno, ya tenemos, ¿verdad?, lo que significa el que siembra. El campo, quién es la buena semilla, quién es la cizaña y quién es el enemigo. Ahora, la siega, ¿cuándo es? Aquí lo dice, es el fin del siglo. Y esta palabra siglo, que es la palabra griega aion, significa el término de la época de la iglesia.
el término de la época de la iglesia. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esta palabra iniquidad es muy interesante en el lenguaje del final de los tiempos, porque es la palabra griega anomia, que significa en contra de la ley o sin ley. Otra palabra sinónima es rebelión. ¿Quién es un rebelde? El que va en contra de las leyes, el que no se quiere someter a las leyes. Cristo menciona que una de las características del mundo antes de que Él venga será la rebelión a las autoridades. Y por todos lados vemos cómo se está creciendo la rebelión. Los hijos cada vez le faltan más y más el respeto a sus padres. Yo recuerdo, yo tenía 14 años, yo recuerdo que llegué con unas copas a la casa, y no sé qué le dije mamá, y nada más sentí una bofetada que me aventó como 3 metros. Me tumbó 2 dientes mi padre, y mi padre un osote como de 1,85, estaba así fortísimo, me aventó como 3 metros. Y me dijo, en tu vida le vuelvas a levantar la voz a tu madre, porque te tumbo hasta las muelas. Bastó esa amonestación de mi padre para saber que en mi casa yo tenía que respetar a mi madre, respetar a mi padre y someterme a sus leyes. Y si no, me dijo mi papá, agarra tu maleta y agarra carretera. Pero aquí en la casa se respeta las leyes del hogar. Yo soy la cabeza de esta casa y mi papá no era cristiano, era de la otra religión. Pero aquí vas a obedecer lo que tus padres te mandan. Esto ya no existe ahora. Ahora llegan los papás, ¿y tú qué, viejo cara de codorniz? Y a la mamá, cállate, tú no tienes por qué sirve nada. Y el papá no le dice nada, en lugar que lo agarre las greñas al hijo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Respetas a tu madre y jamás vuelves en esta casa a levantar la voz, porque aquí el único que canta, el único gallo que canta soy yo, y soy el gallo Giro. Es que ahora se confunde, ¿no? Ahí es que es falta de amor, es falta de misericordia. Otra vez nos creemos más misericordiosos que Dios. Y cuando se subleva dentro del hogar los hijos, cuando se relaja la disciplina dentro de un hogar, ya se perdió todo. Porque la autoridad debe de prevalecer. Y el respeto a las leyes deben de prevalecer. Porque si no, vuelvo a repetir, Dios nos castiga, como en 1 Samuel 2 y 1 Samuel 3, a Elí, el sacerdote, que no estorbó a sus hijos y les consintió que pecaran enfrente de todo el mundo. Eso no lo puedes hacer tú, ni lo puedo hacer yo. Ahora regresamos a Apocalipsis para terminar. Y vemos entonces esta orden de cegar la tierra, y cómo es apartada una cosecha de la otra cosecha. Del 17 al 19 vemos la siega de los incrédulos y dice que serán arrojados en el versículo 19 a un gran lagar. ¿Qué es un lagar? Los lagares en Israel estaban formados por 2 cubetas que estaban conectadas entre sí mediante un canal. Las cubetas se metían, hacían cubetas grandísimas, se metían en la cubeta superior y entonces se metían dentro de la cubeta y comenzaban a las uvas a hacerles así. Y brincaban sobre las uvas para aplastarlas, para sacar todo su jugo. Y así es como antiguamente hacían el vino. Otra vez el jugo de uva, así es, con las patas todavía con sabañones y todo, ¿verdad? De muchos sirvientes. No, yo estoy seguro que eran personas absolutamente limpias las que se encargaban de este trabajo, no podían ellos contaminar así. Bueno, eso era un lagar, era un lugar donde las uvas eran pisoteadas. Entonces, aquí, ¿verdad?, vemos que es una figura donde se usa, porque cuando Dios venga, viene a aplastar. ¿Y saben ustedes qué dice la Biblia? ¿Qué es lo primero que Dios viene a aplastar? Veámoslo en Isaías capítulo 2. Y aquí terminamos con este pasaje
y dice en Isaías 2, está hablando del tiempo en el que Dios viene en la persona de Cristo a juzgar al mundo. Isaías 2, versículo 10 en adelante. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. ¿No se les hace familiar estas palabras? En Apocalipsis 6:15, en el sexto sello, ¿se acuerdan ustedes el sexto sello? Que dicen, escondednos de la ira, porque la ira del Cordero ha llegado. Métete en la peña y escóndanse. Es el mismo lenguaje de Apocalipsis 6:15. Y dice el versículo 11, la altivez de los hombres, de los ojos del hombre, será abatida. La soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá contra todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será aplastado. Se tradujo abatido. Versículo 17, la altivez del hombre será aplastada y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. En esta vida solamente tenemos dos opciones: levantar a Dios en nuestra vida o levantarnos nosotros. Por eso dice, solo Jehová será exaltado. Porque ¿qué es la causa, de acuerdo a esta escritura, por la cual Dios viene al mundo? Que el hombre se ha creído Dios. Cuando Cristo venga, el hombre estará en una posición tan autoexaltada, creyendo que con la economía, con las Naciones Unidas, a través de tratados diplomáticos, a través de pactos internacionales, vamos a resolver los problemas del mundo, vamos a resolver la pobreza, vamos a resolver el problema de la paridad, vamos a resolver el problema de Irak, vamos a resolver el problema de los palestinos con los judíos, y creemos que tenemos la inteligencia y la sabiduría suficientes para problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Cuando el hombre cree que él puede ser, vamos a dejar los políticos y vamos al hogar. Cuando tú crees que tú puedes ser papá, ya nada más ser papá, sin Dios eres un soberbio. ¿Quién es suficiente para ser papá sin la ayuda de Dios? Es un gorro ser papá. Es una bronca, pero de aquellas no saben ni en qué te metiste. Y ver al niño crecer y educarlo y los problemas psicológicos y la escuela y sus tareas y formarle y darle carácter. Oh, dichosos aquellos que se esconden en el tabernáculo de Jehová y que están en su presencia y que reciben la inteligencia y la sabiduría de Dios para poder transmitírsela a sus hijos, a su esposa o a su esposo. ¿Quién puede atreverse a ser mamá sin tener a Dios en su vida? Y esta es la razón por la cual los matrimonios y las familias están como están. ¿Por qué? Porque somos unos soberbios. ¿Quién se atreve a estudiar o a ser doctor o médico, carpintero, lo que sea, sin Dios, creyendo que tú puedes abrirte paso, que tú tienes la inteligencia para crear, que tú tienes todo? Eso se llama en la Biblia soberbia. Levantarte y creer que tú puedes tomar el papel de Dios, desbancar a Dios de tu corazón y erigirte tú como un Dios. Y ¿saben una cosa? No somos dioses. Dios nos creó para que le conozcamos, para que nos sometamos a Él, para que nos rindamos ante Él, para que le adoremos a Él y para que podamos decir, como dice en Juan 15:5, separados de Él, nada podemos hacer. Y cuando tú llegas a esta conciencia en tu vida, a esta realización, de que realmente te levantas, Padre Santo, hoy tengo que enfrentar, me citaron en la escuela de mis hijos, hoy tengo que aconsejar a mi hijo de esta situación, hoy tengo que aconsejar a mi nuera, hoy tengo que estar con mis nietos, hoy tengo que estar en mi trabajo y necesito tener una solución, Padre Santo, y venimos en la mañana antes de salir a ningún lado y venimos a la palabra, la comemos, nos alimentamos y Dios nos da la sabiduría para que cuando vayamos al trabajo, a la escuela, podamos enfrentar la vida con esa fuerza que Él nos da y esa inteligencia para vivir para Él. Y si no estamos viviendo en lo que la Biblia llama en la carne estamos tratando de solucionar nuestros problemas y nos creemos inteligentes para poder resolver los problemas que, repito, solo Dios puede resolver.
Y nos deja ahí Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona desbanca a Dios de su vida? Esa persona forzosamente se comienza a hundir, a hundir, a hundir, hundir. Y tal vez ya cuando tengas 5 metros grites, ¡help! ¡Auxilio, socorro! Entonces es cuando Dios te da la mano y te dice, ¿ya entendiste, mijito? Ahora te doy la mano y te voy a sacar. Y quiero que aprendas algo. Te voy a limpiar y te voy a bañar y voy a sanar tus heridas emocionales que te produjeron estando en esa cárcel y en ese hoyo. Y quiero hacerte entender que nunca te vuelvas a soltar de mi mano. Nunca te vuelvas a soltar de mi mano. Fuimos creados para caminar con Jesús. Y no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, Él me da la mano, Jesús, y me comienza a jalar. Y me dice, quiero recuerdes algo, soy santo. En el momento en que tú dejes de vivir en santidad, te sueltas de mí. Y yo no te puedo tener porque no puedo tener nada con el pecado. Y si el momento que tú te sueltes de mí pecas y me pides perdón, yo te vuelvo a agarrar otra vez de la mano. Pero mientras más dures de la mano agarrado de mí, estaré contigo, te fortaleceré, te prosperaré, te levantaré, bendeciré tu entrada, tu salida, el fruto de tu vientre. Todo lo que hagas prosperará y ningún enemigo te hará frente durante todos los días de tu vida, porque yo voy delante de ti. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche.